Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón se ha despertado una vez más a una semana agitada. La declaración que el famoso actor Can Yaman hizo en una invitación especial y que, según se afirma, se filtró rápidamente desde los bastidores a las redes sociales, ha revolucionado la agenda. Según se afirma, Yaman, al hablar de Demet Özdemir, dijo, en el pasado, con Demet, lo que despertó una profunda curiosidad en todos. Desde esa noche, lo que dijo a continuación, con qué sentimientos habló y qué significaban esas palabras son algunos de los temas más discutidos en los círculos del mundo del espectáculo. Todo comenzó en una elegante fiesta a la que asistieron los nombres más destacados del sector. Se dice que Can Yaman, que sonreía a las cámaras y llamaba la atención con su actitud relajada habitual, respondió a las preguntas de los periodistas a última hora de la noche. En un momento de la conversación, cuando se habló de proyectos pasados y colaboraciones inolvidables, se dice que Yaman se detuvo brevemente cuando un periodista mencionó el nombre de Demet Özdemir. Según se afirma, en ese momento se produjo un ligero silencio en la sala. A continuación, se dice que Can Yaman comenzó la frase diciendo, en el pasado, con Demet, y continuó midiendo sus palabras durante unos segundos. Esta breve pausa bastó para causar un gran revuelo en el mundo del corazón. Porque el periodo en el que ambos actores compartieron protagonismo sigue fresco en la memoria de todos. Un invitado que supuestamente fue testigo de la escena afirmó que, mientras hablaba, Yaman puso cara seria, suavizó el tono de voz y adoptó un estilo respetuoso al referirse al pasado. La misma fuente afirmó que el actor continuó diciendo, esa época fue una de las más intensas, pero también una de las más instructivas de mi vida. Por supuesto, ninguna de estas declaraciones ha sido confirmada oficialmente, sino que se basan en información de bastidores. Sin embargo, se dice que lo que realmente causó revuelo fue la parte en la que Yaman supuestamente hizo hincapié en lo emocional. Y, según las acusaciones, el famoso actor continuó diciendo, en el pasado, Demet y yo logramos una conexión muy especial. No era solo en la pantalla. Estas palabras causaron una tormenta en las redes sociales. La frase, no era solo en la pantalla, dio pie a diferentes interpretaciones. Algunos fans interpretaron esta frase como una confesión romántica, mientras que otros defendieron que podría tratarse simplemente de una compenetración profesional. La etiqueta almohadilla Demet le entró rápidamente en las listas de tendencias y miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes y citas supuestamente de esa noche. Los comentaristas de la prensa sensacionalista, por su parte, se mostraron más cautelosos con esta declaración. Algunos columnistas señalaron que las palabras de Can Yaman podrían haberse sacado de contexto y que, en realidad, podría estar haciendo una valoración general de su carrera. La compatibilidad con la pareja es muy importante para un actor. Esto no siempre tiene un significado romántico, señalaron. Por otro lado, otros comentaristas sugirieron que Yaman había dejado deliberadamente la frase a medias para aumentar el interés. En el pasado, con Demet, y luego hacer una pausa de unos segundos es en sí mismo un mensaje, dijeron algunos. Según esta opinión, incluso esa pausa podría ser parte de una estrategia de comunicación planificada. Por su parte, Demet Özdemir mantiene por ahora el silencio. Algunas fuentes cercanas a la actriz afirman que Demet se sorprendió al escuchar esta declaración, pero que no quiere darle más importancia. Respeta el pasado, pero ahora está centrada en su vida actual, se comenta entre bastidores. El periodo en el que la pareja estuvo junta es recordado como una de las relaciones más comentadas de la historia del mundo del espectáculo. Su química en pantalla fue tema de conversación entre sus fans durante mucho tiempo. Los rumores sobre su relación que surgieron en aquella época nunca se confirmaron claramente, y ambas partes solían hacer hincapié en su amistad. Ahora, años después, esta frase a medias ha provocado que se vuelvan a abrir viejas heridas.
En la continuación de su discurso, Kanyaman dijo, todo era bonito en su momento. Esos recuerdos ocupan un lugar especial, según se afirma. ¿Esta frase alude a un pasado romántico o es solo un respeto nostálgico por una etapa profesional? Aquí es donde comienza el verdadero debate. Algunos usuarios de las redes sociales sugirieron que esta declaración podría ser una señal de reconciliación. Hay quienes opinan que una frase que comienza con «en el pasado», con Demet, podría ser una alusión a una historia inconclusa. Otros, en cambio, sostienen que se trata simplemente de un elegante recuerdo de una etapa que ya quedó en el pasado. En el mundo del espectáculo, las palabras a veces tienen un significado más profundo de lo que parecen. Cada expresión de los famosos, especialmente si hace referencia a un pasado emocional, cobra una importancia desmesurada. La declaración de Kanyaman tuvo precisamente ese efecto. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, suscribíos y dadle a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.